Hola, muy buenas noches, mi queridísima comunidad de Lincoln, otra vez acá. Bueno, vamos a pasar al tercer tema, que cuál es el sistema armonizado. Bueno, una vez hemos podido ya tener como antecedente lo que es la merciología, juntamente con la nomenclatura arancelaria, vamos a poder a derivarnos a este tema, que cuál nos va a dar, se podría decir ya, una previa a lo que va a ser el sistema armonizado. Bien, entonces revisemos lo que van a ser sus antecedentes. Bueno, primeramente, antes de poder adentrarnos a lo que se podría decirse es el sistema armonizado juntamente con lo que es la clasificación arancelaria, debemos adentrarnos a lo que prácticamente se ha iniciado en un principio para poder catalogar, se podría decir ya de una manera uniforme, lo que es la nomenclatura arancelaria, ¿no? La nomenclatura es un punto muy importante para establecer, se podría decir, la creación del sistema armonizado. ¿Ya? Uno de los primeros puntos se podría decir que ha sido en donde se ha establecido los primeros puntos de arancel, ¿no? Juntamente con lo que es el término de nomenclatura, ¿no? Donde bien habíamos dicho que la nomenclatura es un sistema de codificación y numeración, ya sean por números y letras, con una codificación alfanumérica, de una manera sistematizada y ordenada. ¿Ya? Y bien sabemos que esto se lo llevaba a cabo en los distintos tratados y acuerdos comerciales, ¿no? En este caso, ya estamos hablando para el año de 1821, en el cual se establecían los primeros acuerdos de carácter bilateral. Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Amistad con Estados Unidos, ¿no? Donde este país, obviamente, al poseer, se podría decir, una potencia económica y comercial, ¿no? Realizaba distintos tratados y acuerdos de carácter bilateral, en el cual ya se estaban estableciendo los primeros acuerdos correspondientes juntamente con un listado de mercancías para un acuerdo preferencial en aranceles. Para 1821 a 1831, este tratado de amistad con Estados Unidos muestra la utilización de lo que es la nomenclatura arancelaria. Pero para este entonces todavía no existía, se podría decir, ese ente que en cual regule como un sistema único a este tipo de estructura. Bien. La nomenclatura no solamente se llevaba para importaciones y exportaciones, sino para la aplicación, se podría decir, de aranceles. ¿Ya? Eso nos da un paso hasta 1931, donde ya se establece la primera nomenclatura arancelaria en Ginebra, donde su utilización ya es uniforme y de uso frecuente para los distintos tratados de acuerdos, ya sean de carácter bilateral y multilateral. Para 1938 nace la primera lista mínima de mercancías para la Liga de las Naciones, en el cual aplica, se puede decir ya para un acuerdo bilateral, perdón, para un acuerdo multilateral, el uso del sistema de codificación y numeración de la nomenclatura. Esto nos da un paso hasta 1950, al punto que queríamos llegar, ¿no? Donde en Bruselas nace la nomenclatura arancelaria, más conocida con las siglas NAB, Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se ha establecido, se podría decir, ya un ente regulatorio y una sola utilización, se podría decir, y una sola estructura en lo que van a ser los futuros tratados y convenios internacionales, donde también nace la clasificación uniforme del comercio. Para 1951 ya nacen, se podría decir, dentro de estos listados y esta estructura, un código aduanero. Nace ya para 1951 la utilización de códigos aduaneros para establecer esta estructura de listado de productos. Para 1974 ya tenemos la nomenclatura del Consejo y Cooperación, en el cual este Consejo y Cooperación va a dar una nominación como estructura general para todos los países miembros, en este caso del GATT, ¿no? Como una utilización única de carácter internacional para esta estructura y esta nomenclatura.
Bien. Para 1986 ya se integra, se podría decir, el sistema de codificación y numeración, ¿no?, que en cual nos está dando la nomenclatura arancelaria, se la implanta en el Acuerdo General sobre Aranceles, juntamente con lo que es ya la nomenclatura arancelaria de Bruselas, la NAP. Para 1988 ya nace, se podría decir, se establece, se podría decir, el primer sistema armonizado, el cual establece una estructura única para su utilización en todos los tratados y acuerdos internacionales comerciales, en este caso, conjunto con la elaboración de un listado preferencial de productos, como una estructura general. Para 1988 ya nace el Consejo de Cooperación Aduanera, el cual va a fijar, se podría decir, y se podría decir que también va a manejar un solo ente, como este punto. Bien, entonces la parte legal ya se establece, en el cual va a mostrar las actualizaciones de acuerdo a reuniones correspondientes según la ronda. Bien, entonces acá hemos podido adentrarnos, se podría decir ya, hemos podido verificar, se podría decir, cuál ha sido la creación del sistema armonizado, ¿no? Cómo es que primeramente se ha utilizado lo que es la nomenclatura arancelaria, se ha establecido ya en la NAP y posteriormente se integra en la GATT y a la OMC como una estructura única, el cual se puede decir da un paso a lo que es la creación del sistema armonizado. La NAP. Como hemos podido establecer en ese antecedente, la NAP nos muestra prácticamente que es un instrumento, el cual se ha elaborado a base de la nomenclatura arancelaria, el cual nos dice que la nomenclatura arancelaria de Bruselas, con sus siglas NAP, es un instrumento del que se valen los países para codificar sus productos de exportación e importación, generalmente ya para los países de importación, para aquellos países que van a realizar sus importaciones, ¿no? Y en especial a todos aquellos países que cuales van a ser parte de la Organización Mundial de Comercio, en el cual van a manejar una sola estructura. Bien, entre sus principales objetivos tenemos las negociaciones internacionales entre los países, ¿no? Va a simplificar, se podría decir ya, la negociación internacional, porque ya va a haber una estructura para la lista preferencial, para la creación de listas preferenciales, ya sea para un acuerdo bilateral o multilateral. Además, nos dice también que posibilita la cooperación de los sistemas arancelarios que se aplican entre los países, ¿no? Va a ser mucho más fácil, se podría decir, aplicar los aranceles a los productos adecuados en dicha negociación. Objetivo y estructura de la NAP, ¿no? Uno de los principales objetivos de la NAP, se puede decir, juntamente con su estructura, es de eliminar la subjetividad de los funcionarios aduaneros, ¿no? Facilitar, se podría decir ya, el trabajo de verificación de la codificación de algún producto correspondiente según a acuerdo, ya que la posición arancelaria de un producto determina de las propias normas del sistema de clasificación, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil poder clasificar un producto, ¿no? Ante todo este universo de mercancías en cual se debe verificar su correspondiente sistema arancelario. Además dispone de reglas generales interpretativas y de notas legales, el cual nos va a mostrar y nos va, se podría decir, dar una rienda legal a lo que es la clasificación de un producto, ¿no? Si muchas veces se va a clasificar un producto, ¿no?, se debe mostrar su parte legal. Bien, y qué mejor que justificarlo mediante las reglas generales y las notas legales. Donde nos dicen que estas están destinadas a asegurar una correcta y uniforme interpretación de las mismas. En caso de que haya muchas veces una duda en lo que es una clasificación, ¿no?, tanto las reglas generales y las reglas generales interpretativas y las notas legales van a ser un gran apoyo para la correcta clasificación de un producto.
Para pasar entonces a lo que va a ser una introducción a lo que es la clasificación arancelaria y justamente con lo que es el sistema armonizado, ¿no? Hemos podido catalogar que debemos tener conocimiento mínimo y básico sobre estos dos aspectos, ¿no? Mínimamente, primero conocer cuál es el correspondiente tratado según región y país. Nos dicen en este caso establecer la parte legal de su correcta aplicación de la nomenclatura común, en este caso la andina, que incorre abajo dentro de nuestra región, iniciando con las 6 reglas generales interpretativas, son más conocidas como las reglas de oro. Segundo, nos dice tener un conocimiento amplio sobre los conceptos de clasificación, liquidación de impuestos, ¿no? En el cual se debe conocer un conocimiento, se debe tener un conocimiento mínimo de un sistema arancelario juntamente con un sistema arancelario, de una nomenclatura arancelaria y de lo que son los distintos gravámenes arancelarios. En cual son un estudio de carácter específico y especializado. Bien. Para poder entonces adentrarnos a lo que se podría decir ya la estructura del sistema armonizado, lo que primeramente nos muestra la ANAP es el código arancelario, como lo habíamos visto en los antecedentes, ¿no? La introducción de lo que es un código arancelario. Bien, entonces, en el cual nos muestra, ¿no?, un código arancelario. Nos dice que es una estructura numérica, adoptada por la ANAP para la clasificación de las mercancías con fin de facilitar su identificación. Habíamos dicho que esta estructura puede ser también alfanumérica, porque aparte de llevar números, también puede llevar letras. ¿Cómo se desglosa este código arancelario? Donde nos dice que los primeros 6 dígitos son de carácter universal. Después estos dígitos pueden aplicarse a libertad, de acuerdo al país o región y a su grado de actualización que posee este acuerdo, ya sea de carácter multilateral o bilateral. Entonces nos está diciendo que los primeros 6 dígitos, los primeros 6 dígitos son de carácter universal, porque nos dice que esta es una estructura única para todos los acuerdos que se lleven a cabo bajo la Organización Mundial de Comercio. Entonces aquí en Europa, tanto en América Latina y en Europa, se va a llevar a cabo el mismo o la misma estructura, donde nos dice que los primeros 6 dígitos son de carácter universal. Después nos dicen que si el sistema armonizado es ya, se puede decir, antiguo y constantemente tiene actualizaciones, este ya puede tener cuantos dígitos quiera, ¿no? Según el nivel de tipo de acuerdo comercial. Bien, entonces, si vemos este ejemplo, podríamos ver acá, ¿no? Hablábamos sobre el sistema de numeración y codificación, en cual en sus 2 primeros nos muestra el capítulo, en el tercero y el cuarto la partida, en el quinto y el sexto la subpartida del sistema armonizado, ¿no? Acá entonces claramente podríamos ver, ¿no?, que se están cumpliendo los 6 primeros dígitos de carácter universal. De todos los acuerdos van a llevar esos 6 primeros dígitos. Y nos dice que si después los puedes estar en libertad de agregarle más aperturas o más dígitos, ¿no? En este caso, séptimo y octavo para un carácter regional y noveno y décimo para un carácter nacional. Incluso llegan a haber acuerdos en el cual conllevan un 11avo y un 12avo dígito. Bien. Si continuamos con este aspecto, vámonos a un ejemplo, ¿no? Si nos vamos a lo que es la andina, caucho con adición de negro de humo, ¿no? Ese es el producto se podría decir, a localizar, ¿no? Donde nos dice que para este producto, los primeros 6 dígitos, su clasificación dentro de la nomenclatura arancelaria de Bruselas va a ser la 400510. ¿Bien? Entonces todos los acuerdos, se puede decir, que estén dentro de lo que es la nomenclatura arancelaria de Bruselas, van a llevar esta estructura. ¿Verdad? Si vamos al siguiente punto. Para sus 8 dígitos vemos su posición andina. En este caso, para un tipo de acuerdo regional en el cual se le han editado otros 2 dígitos, en el cual vemos acá que son productos originarios de la cana. Y para un carácter nacional, ¿no?, ya se han aumentado otros 2 dígitos, ¿ven? 00. Bien,
en el cual nos muestra que este es un tipo de nomenclatura nacional. Bien, el punto que queremos llegar. La nomenclatura arancelaria de Bruselas, más conocida como la NAP, es la que ha adoptado nuestro país y consta de 10 dígitos, en el cual nos dice que está registrada en un sistema que se llama el sistema armonizado. Bien, el sistema armonizado va a ser el sistema único en el cual se va a utilizar dentro de esta estructura. O podríamos decir que va a ser una estructura de carácter universal para la creación para la creación de los listados comerciales, ya sean de los acuerdos bilaterales y multilaterales, ¿no? Va a ser una estructura única, el cual nos dice que este sistema armonizado va a estar establecido y va a estar dividido por secciones, capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas, notas legales y las reglas generales interpretativas. El sistema armonizado va a dar como una estructura general a todos los países que igual quieran adoptar, se podría decir, un acuerdo comercial bajo estos aspectos o bajo estos 7 puntos. Bien, entonces vamos a revisar la primera parte, en cual nos habla sobre las secciones. Como hemos podido apreciar, los primeros puntos, o el primer paso de lo que es, se podría decir, el sistema de codificación y numeración, nos dice que el sistema armonizado va a estar dividido por secciones. Vamos a ver esta parte. Bien. Nos dice que las secciones son agrupaciones de mercancías que tienen una relación entre sí, ya sea por ser un determinado reino de la naturaleza y un sector industrial o de la misma rama de la economía. ¿No? Entonces, si recordamos lo que alguna vez hizo la merciología, ¿no? En su primer criterio de aplicación, fue subdividir el reino de o el universo de los productos para poder diferenciar uno del otro, ¿no? Dividiéndolo en ramas de la naturaleza. En este caso, reino animal, reino vegetal y reino mineral. ¿Verdad? Bueno, entonces las mercancías van a ser establecidas bajo esta diferenciación, en cual va a mostrar las secciones, ¿no? En dividir el universo de los productos bajo las secciones. Y como primer punto, el sistema armonizado está viendo las diferentes secciones que el cual va a poseer esta estructura, donde nos dice que el sistema armonizado está dividido en 21 secciones, distinguidas con números romanos del 1 al 21. Entonces, claramente vamos a poder ver que las secciones van a estar diferenciadas por estar en número romano. ¿Ya? Ejemplo. Se han utilizado varios criterios para establecer las secciones. Algunas de las secciones se han creado bajo los distintos reinos establecidos por la merciología, como les indicaba en un principio, ¿no? En cual vemos, por ejemplo, sección 1, animales vivos y productos del reino animal, sección 2, productos del reino vegetal, sección 5, productos del reino mineral. Bien, entonces esta estructura va a tomar en cuenta también la diferenciación que en cual muestra la merciología, ¿no? En dividir los productos desde los más simples hasta los más complejos. ¿Bien? En el cual nos dice, nota, las secciones tienen un orden progresivo de la nomenclatura, partiendo de los productos básicos de las secciones 1, 2 y 3, hasta los productos más complejos, como de la sección 21, objetos y objetos de colección de antigüedades. Bien. Bien, entonces nos dice que estas secciones también van a utilizar el carácter progresivo. Carácter progresivo nos quiere decir que se van a ver o se va a partir desde los productos más básicos o de los productos más simples, en este caso como las materias primas. Bien, donde estos van a pasar, se podría decir, a un proceso de producción
más complejo, ¿no? Van a pasar a ser productos más complejos, desde los más simples hasta los más complejos. Como podríamos decir con materias primas, productos semielaborados, productos manufacturados y productos finales, ¿no? Incluso hasta llegar al punto de objetos de arte y de colección. Bien, entonces de eso nos va a nombrar o se va a utilizar el carácter progresivo, en cual se van a utilizar tanto para las secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Carácter progresivo. Capítulos, ¿no? Como hemos visto que la estructura del sistema armonizado va a estar dividido en secciones, las secciones van a estar divididas en capítulos, el cual nos dice que los capítulos son agrupaciones de mercancías que tienen relación entre sí, por compartir características y funciones o de ser determinadas en las actividades industriales, ¿no? Entonces nos va a decir prácticamente que los capítulos van a ser un poco más especializados y más específicos, ¿no? Pero obviamente con relación a lo que van a ser las secciones. Si una sección nos habla sobre producto animal, productos animales, las secciones van a ir relacionadas, perdón, los capítulos van a ir relacionados con todos esos aspectos. El sistema armonizado comprende 98 capítulos, enumerados del 1 al 98. Estos ya no van a ser números romanos, ¿verdad? Nos dice que los capítulos van en una secuencia progresiva, así como han sido las secciones. De seguir el grado de transformación de las materias y artículos desde las materias primas hasta los artículos terminados, cumpliendo el carácter progresivo establecido por la menciología. Las materias primas y los bienes intermedios van en los capítulos de determinación más baja o de denominación más baja, y los artículos terminados en los capítulos más altos. Entonces nos quiere decir, ¿no?, que los capítulos con productos más simples van a tener una numeración, una denominación más baja. ¿No? Tenemos acá el ejemplo. Por ejemplo, vámonos a lo que es el capítulo de animales vivos de la especie bovina, capítulo 1. ¿No? Como productos simples, fáciles de ubicar, o hasta incluso materias primas, ¿no? Un proceso de elaboración más alto, nos dice manufacturas de cuero bovino, que cual va a estar en el capítulo 41. Capítulos se pueden decir más complejos. Acá tenemos otro ejemplo. Piedras en bruto, que están en el capítulo 25 a 27. Hasta llegar a un proceso de transformación. Acá nos dice ladrillos y baldosas, del capítulo 69. En el cual nos está dando la denominación más baja para los artículos simples y la denominación más alta para los artículos más compuestos. Esa va a ser la diferenciación en cual van a mostrar la diferencia de los capítulos con productos dentro de una sección y más especializados y subdivididos. Bien, los subcapítulos. Como hemos visto que en un principio, ¿no?, que las secciones van a poseer capítulos, los capítulos van a estar divididos en subcapítulos para una mejor denominación. Nos dice que los capítulos son divisiones de los capítulos. El propósito de los subcapítulos es agregar más lógica al agrupamiento de las mercancías, al reunir las partidas en familias coherentes y de productos. Los subcapítulos van enumerados con números romanos al igual que las secciones. Vamos al ejemplo. Capítulo 71. Veamos aquí el capítulo 71. Perlas finas naturales o cultivadas. Perlas preciosas o semipreciosas. Metales preciosos, chapados de metal precioso, plaqué y manufacturas. Y manufacturas de estas materias, bisutería y monedas. En el cual vamos a ver como subcapítulos, acá divididos en números romanos, vemos en el primer subcapítulo, perlas finas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos y chapados de metal, metales preciosos de plaqué, y joyería y demás manufacturas. Para poder entender hasta este punto, en un momento vamos a irnos a lo que va a ser la diferenciación de estos dentro del sistema armonizado. Primeramente veámonos de carácter conceptual. Bien. Y para terminar, se puede decir ya esta primera parte de la estructura general.
Vámonos a las partidas, ¿no? Nos dice que las partidas son en el sistema armonizado son de 4 dígitos. Estos 4 dígitos forman el código de la partida. Los 2 primeros dígitos corresponden al capítulo, ¿no? El cual hemos podido apreciar. ¿Ya? Las secciones no van a estar establecidas en una numeración, simplemente van a tener un carácter indicativo. Las siguientes dos se van a ir a lo que va a ser las partidas. Tampoco los subcapítulos van a tener una numeración, ¿no? Simplemente así como las secciones también van a tener un carácter indicativo. Las partidas van ordenadas dentro de los capítulos, como hemos podido apreciar también. Las secciones están divididas en capítulos, los capítulos en subcapítulos, y al mismo tiempo los capítulos van a estar divididos por las partidas. Bien. Tiene una forma progresiva, tanto como a nivel de las secciones y capítulos, como de las partidas, ¿no? Se va a seguir cumpliendo lo que es el carácter de orden progresivo. Bien. Las partidas en el sistema armonizado son de 4 dígitos. Los 2 primeros corresponden al capítulo. Veamos acá, ¿no? La partida representa los 4 dígitos. Como habíamos dicho, ¿no? En la sección 1 van a estar las secciones, pero no se la va a enumerar. Simplemente se va a saltar al capítulo, ¿no? Capítulo 1, partida 01, en cual van a estar dentro de esta nominación de carácter o estructura general, los caballos, asnos, mulos y bordéganos vivos. Otro ejemplo, en el capítulo 21, partida 05, vamos a tener helados incluidos de cacao. Bien. Para ver mucho mejor las partidas, nos vamos a ir a este aspecto. Partida 7503, desperdicios y desechos de níquel. 7504, 05, 06, 07, 08, ¿ve? Vamos a cumplir todavía el carácter progresivo y con denominación más baja a la más alta, ¿no? 04, polvos y escamillas de níquel. Seguimos con el níquel. Primero habíamos comenzado con sus desechos. Vamos con lo que es los polvos y escamillas. En la 05, en la 05 tenemos las barras, perfiles y alambres de níquel y un producto más, se podría decir, especializado, más elaborado. La 7506, chapas y hojas de tiras de níquel, ¿no? También un producto elaborado. 7507, tubos y accesorios y tuberías de ejes y escudos en empalmes, ¿no? Ya unas manufacturas y productos terminados, ¿sí? Para acabar, ¿no? Las demás manufacturas de níquel, siguiendo el carácter de orden progresivo. Entonces nos va a decir que prácticamente estas partidas se van a dividir en 3 tipos, ¿no? Las que van a ser las específicas, las genéricas y residuales. Bueno, antes que eso, vámonos a lo que va a ser el primer ejemplo, ¿no? Habíamos podido entonces denominar y catalogar lo que va a ser esta diferenciación, ¿no? Los primeros 2 dígitos se van a ir al capítulo, los correspondientes tercer y cuartos dígitos se van a ir a la partida, ¿no? Hasta este punto tenemos las partidas. Bien, acá acabamos con esta primera parte, nos vamos a ir a una segunda parte en cual vamos a poder ver los ejemplos de carácter físico dentro de un tipo de estructura determinada. En este caso nos vamos a ir a la andina.